Bienvenidos y bienvenidas a E-Aula B, su espacio para el aprendizaje virtual. Esta vez vamos a continuar con nuestras cápsulas de formación sobre protocolo y ceremonial. En esta cápsula de formación vamos a estar hablando sobre unos conceptos muy interesantes que rondan o que son las nociones o los fundamentos de lo que es el área del protocolo y el ceremonial, específicamente del ceremonial como tal. Vamos a estar hablando de lo que es el derecho diplomático, de lo que es el ceremonial y lo que es la diplomacia. También vamos a ver su relación con conceptos tan importantes como lo es el poder y la nación, y vamos a ver un poco de la evolución histórica del ceremonial en el mundo y en Venezuela. Para iniciar, comenzaremos definiendo lo que es el derecho diplomático, que no es más que una rama del derecho internacional público que se ocupa principalmente de la práctica de las relaciones exteriores de los estados, de las reglas que presiden las representaciones diplomáticas en el extranjero, de la administración de los negocios internacionales y de la manera de negociar. Por otro lado, vamos a tener otro concepto muy importante, que será la diplomacia. Esa diplomacia que no es más que el arte de las negociaciones, el conjunto de los conocimientos y principios necesarios para la buena marcha de los asuntos públicos entre los estados en sus relaciones exteriores, el intercambio político mantenido entre las naciones por medio de sus agentes reconocidos. Esa diplomacia, que al igual que el ceremonial, son herramientas que sirven ¿para qué? Para la ejecución de la política exterior y la política internacional como tal. No se tiene un tiempo exacto en el cual apareció o surgió el ceremonial, pero sí sabemos que se remontó miles de años atrás en la prehistoria y que además tuvo que haber comenzado con uno de los más antiguos ritos que existen en la humanidad, que tiene que ver con los saludos. Es decir, ese reconocimiento que hay de un ser humano a otro, no solamente por socializar, sino también por establecer límites de convivencia y también por territorialidad. Luego, en la época de los grandes imperios, vamos a ver que en Egipto, en Grecia, en Roma, en China, Japón y en el mismo imperio bizantino, vamos a ver que el ceremonial va a jugar un elemento muy importante dentro de la sociedad, porque regulaba casi todos sus aspectos, sobre todo lo que tenía que ver en lo que es el aspecto religioso y social per se. Sin embargo, vamos a ver que este ceremonial será más que todo reglas de comportamiento, reglas para poder organizar toda esta vida entonces social y religiosa. Vamos entonces a ver que realmente como ceremonial, como lo entendemos ahora, va a tener sus inicios es realmente en la antigua Grecia y en los inicios del Imperio Romano. Vamos a ver que entonces esta edad será súper importante, una edad obviamente que se va a desarrollar en Europa y que va a tener diversas fórmulas de ceremonial como función principal de otorgar a las clases gobernantes una aureola de dignidad. Recordemos que esta época o esta edad fue el momento en que se empezaron a conformar como tal los estados nación o en ese momento los reinos que van a ser vida no solamente durante la Edad Media sino también durante la Edad Moderna. Podemos decir que durante la Europa medieval diversas fórmulas de ceremonial tuvieron como función principal otorgar a las clases dominantes una aureola de dignidad. Recordemos que en este momento es cuando los reinos que luego se convertirán en la edad contemporánea, los estados-nación que conocemos, se comienzan a formar, se comienzan a gestar a raíz de lo que fue la caída del Imperio Romano de Occidente. En el continente entonces europeo nacieron los diversos imperios y reinos donde cada corte fue desarrollando su propio ceremonial, el cual tomó sus características de la religión. Pero fue Austria la que recopiló las reglas
a las que debían someterse tanto el monarca como los integrantes de la corte. Esa etiqueta entonces se impuso luego en la corte española, en Francia y luego también pasó a Inglaterra. Las primeras reglas escritas, protocolares o reguladas fueron aquellas que tenían que ver principalmente entonces con la religión y con las universidades, que fue una forma de evolución muy importante, no solamente por el conocimiento en sí, sino también para diferenciar lo que era el status quo de la época. Recordemos que la información es poder. Y por lo tanto, quien controlaba la información o, en todo caso, ostentaba educación en la Edad Media, era realmente los poderosos. Eran aquellas personas que podían haber llegado al poder, ya sea por la fuerza o por la negociación, es decir, por la alianza, sobre todo ¿con quién? Con la Iglesia Católica, que era el máximo poder que se estableció en la Edad Media. Aquí llegamos, entonces, mis queridos y queridas participantes de estas cápsulas formativas, a la primera gran relación, entonces, con un concepto que de repente creemos que no tiene nada que ver con el ceremonial, con el protocolo del ceremonial, que tiene que ver con el poder. Realmente, el ceremonial como tal tiene que ver con las relaciones de poder. Está íntimamente ligado con el poder en sí, que lo vamos a ver entonces como la capacidad de tomar e imponer decisiones de un grupo o un grupo de personas dentro de ¿dónde? Dentro de un sistema o subsistema sobre otras personas o grupos de personas. Este poder puede ser aplicado a favor o en contra. Y obviamente acá el ceremonial va a jugar mucho en cuenta, porque va a ser por medio del ceremonial que ese poder se va a traducir la mayoría de las veces hacia ese grupo, que entonces va a ser el receptor de ese poder. Sobre todo vamos a ver que entonces en la edad antigua y en la edad media y hasta en la edad moderna, vamos a ver que la forma, la traducción de ese poder hacia esas masas receptoras del poder va a ser realmente por medio de las reglas ceremoniales, del ceremonial de Estado, del ceremonial religioso. Sobre todo en la Edad Media, el ceremonial religioso va a jugar una especie de control social y político muy importante, que será el que entonces va a mantener el status quo. Por otro lado, entonces también tenemos el concepto entonces de lo que es nación, lo cual va a ser muy importante, porque no podemos hablar de poder sin tampoco poder hablar de nación. ¿Qué es una nación? Bueno, es un conjunto de personas, entonces, que comparten una serie de elementos como son su historia, la lengua, el territorio, la cultura y la etnia. Generalmente se agrupan formando un estado, región u otra fórmula que representa su soberanía. Actualmente, obviamente, el concepto de nación ha ido evolucionando en el tiempo y vamos a ver que tiene actualmente denominaciones más complejas o significados más complejos, porque vamos a ver que de repente una nación puede no ser un estado en sí, pero necesariamente para que haya un estado tiene que haber una nación, porque es parte de sus elementos, por ejemplo. Entonces, esto va a ser una constante evolución, pero va a ser muy importante cuando hablamos del ceremonial, porque el ceremonial va a ir de la mano con la evolución de las naciones y de su cultura en sí. El ceremonial y el protocolo no pueden existir sin la nación per se, porque está ligado a sus reglas y a sus costumbres. Y obviamente entonces esto lo diferencia de otras naciones. Es importante que veamos que entonces cuando nos referimos entonces a lo que es la denominación como tal de nación, que también existen dentro de lo que es las ciencias políticas, vamos a decir dos enfoques de este concepto. Vamos a ver la tradición francesa, la cual nos dice
que la nación está compuesta por aquellas personas que manifiestan la intención de convivir bajo una misma comunidad política, sin importar sus diferencias culturales, lingüísticas, religiosas o étnicas. Esa es una forma de dominar actualmente la nación, un enfoque de nación. Pero existe también la tradición alemana, la cual nos dice que la nación son aquellos que comparten una serie de elementos como la etnia, los usos jurídicos, el folclore, la mitología, la cultura, etc. ¿Por qué? Porque aunque no lo sepan, compartir estos rasgos supone la expresión de un alma colectiva. Esto es bastante complejo porque actualmente en sí usted puede asumir, como lo dice la tradición francesa, pues las características de una nación sin haber sido originario de esa nación. Mientras que también la tradición alemana es muy importante porque define como tal la identidad, la esencia de ese colectivo originario, ¿ok? De esa localidad, de esa comunidad, de esa región. En resumen, podríamos decir que la primera definición de nación sería todo aquel que quiera conformar una comunidad política, mientras que en cambio la segunda definición nos diría que nación son todos aquellos que comparten unos rasgos determinados, ya que es eso, quieran o no, lo que los define como comunidad, y esto va a ser igualmente muy importante para entender la evolución del ceremonial, porque dependerá de todo esto cómo vas a hacer ese ceremonial durante no solamente las etapas históricas, sino cómo lo vamos a entender desde las diferentes culturas y desde las diferentes expresiones de poder que han tenido estas culturas. Podríamos dedicar no solamente una cápsula informativa a cómo fue la evolución del ceremonial desde el aspecto histórico y desde el aspecto cultural. Sin embargo, vamos a adelantarnos en el tiempo para entonces ver cómo fue al final la evolución de lo que hoy sería el ceremonial moderno o el que conocemos en nuestros días. Para esto nos tenemos que remontar a el nacimiento del Estado-Nación moderno como tal, el cual surge mediante el Tratado de Westfalia, al final de la Guerra de los 30 años, en 1648. Con este tratado, obviamente, se acaba con el antiguo orden feudal y se da paso a lo que se llamarán entonces las organizaciones definidas en torno a un gobierno que reconocía sus límites y su poder. ¿Ok? Entonces, con esto, entonces va a ser muy importante porque se sientan las bases de lo que sería el Estado moderno y como tal también las bases de cómo serán las relaciones o se comenzará el estudio de lo que serán las relaciones entre estas nuevas, entre estos nuevos Estados-nación. Todos los diferentes hechos bélicos y todos los diferentes hechos históricos que se dieron en el siglo XVIII, en el siglo XIX y en el siglo XX, dieron como resultado la necesidad de crear un elemento de orden para evitar entonces las fricciones y resolver las divergencias que de otro pudieran surgir en las actividades diplomáticas y oficiales, sobre todo a raíz de 1948, cuando ya ha acabado la Segunda Guerra Mundial y se establece lo que se llamó el nuevo orden mundial. Vamos a hablar de un orden de posguerra, obviamente, donde además estamos entrando en el periodo de la Guerra Fría, pero que de alguna manera necesita una reglamentación de las relaciones entre los estados diferente y que estuvieran orientadas a la paz. Puede ser esto muy bonito en el papel, tal vez una mentira en la práctica, pero realmente hubo una disposición real de las naciones en ese momento para eso, para orientar las relaciones entre ellos hacia la paz. Entonces vamos a ver que en base a esto es que se consiste el nuevo o el actual
ceremonial diplomático, el cual entonces no es más que un conjunto de fórmulas impuestas por la experiencia y que reglamenta las relaciones entre los diplomáticos, las altas autoridades y personalidades locales. ¿Para qué? Para todo tipo de actos, ya sea los actos meramente ceremoniales o protocolares. Una de las características que hemos podido ver en otras cápsulas sobre la formación en protocolo y ceremonial es que el ceremonial es público y externo, es decir, no pertenece nada más a una individualidad, sino a un colectivo, y tampoco es privado, sino que es público, es a la vista de todos, de toda esa colectividad. Esto es muy importante porque además entonces se reglamenta, ¿ok?, en normas, en reglas como tales que han sido consensuadas por esa comunidad. Es decir, no son impuestas por una sola persona, sino que son impuestas por un colectivo y que entonces las detenta o las ejecuta la persona que detenta el poder como tal. En el caso de el ceremonial de Estado o también del ceremonial diplomático, vamos a ver que su marco legal más importante será en este momento la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, firmada el 18 de abril de 1961, y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, firmada el 24 de abril de 1963. En el ámbito práctico, podemos decir que serán los usos y costumbres del estado, de cada estado receptor, y vamos a decir también las leyes internas, obviamente, de cada estado, empezando por los estados que tienen constituciones. La Convención de Viena será el compendio de normas, entonces, más importante, que regula las formas y procedimientos de las relaciones diplomáticas y sus agentes. Vemos o llegamos así, entonces, al concepto más actual sobre ceremonial público, que es el conjunto de normas y fórmulas impuestas por el derecho consuetudinario destinados a reglamentar las ceremonias y los actos oficiales. ¿De acuerdo con qué? Con el principio de igualdad jurídica entre los estados. Actualmente, entonces, podemos hablar de un ceremonial muy normado, muy estructurado a nivel internacional en los diferentes ámbitos donde este se aplica. Puede haber ceremonial, entonces, religioso, puede haber ceremonial de Estado, diplomático, ceremonial académico, ceremonial deportivo. Todos estos muy bien, entonces, normados, de hecho, a la par que las normas entonces internacionales que regulan el poder, que regulan los diversos ámbitos entonces donde este se está desarrollando, y que al mismo tiempo, aunque podemos decir que el ceremonial es rígido, o sea que cambia un poco más lento que el protocolo, vamos a decir que igual está en constante evolución porque depende de las culturas. Y las culturas no son estáticas, las culturas evolucionan. Solo que las formas prácticas, obviamente, van a evolucionar de manera más rápida que las que van a necesitar normas, que las que van a necesitar leyes. Las leyes son un poquito, vamos a decir, van a tomarse su tiempo para poder evolucionar porque sientan bases y al mismo tiempo regulan colectivos. En el próximo post de esta cápsula, entonces vamos a hablar ahora sobre Venezuela. ¿Cómo ha sido ese desarrollo del ceremonial en Venezuela desde la llamada Venezuela originaria hasta la Venezuela actual?